¿Cómo están? De nuevo acá José Reyes, de parte de Certifícate. El día de hoy para brindarles un contenido de valor muy valioso para varios colegas, varios miembros de la comunidad que están próximos a dar el examen PMP. Nos habían solicitado más práctica y más reforzamiento de todo lo que es resolución de, de preguntas PMP para que ya queden listos para que puedan ya dar su examen y puedan certificarse una vez como PMPs, flamantes PMPs 2023. ¿Ok? El día de hoy traemos al ingeniero Israel Noriega Silva, quien es Scrum Master, tiene la certificación PMP. ¿Ok? Es un ingeniero de sistemas con maestría y diplomado en gerencia de proyectos, como lo mencioné, certificado también Scrum Master. Tiene amplia experiencia en gestión de proyectos de tecnología y sólidos conocimientos en marcos ágiles, que como sabemos es casi más del 50% del examen PMP. Perfecto, entonces muchas gracias, ingeniero Israel, por su tiempo y por compartir todos estos conocimientos y práctica para el examen PMP. Muchas gracias, ingeniero. Le doy el pase. Gracias. Gracias por la introducción, José. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, hoy día en realidad la idea es que ustedes puedan tener un bagaje de preguntas, podamos repasar dos áreas de conocimiento y podamos aprender, puedan ustedes aprender cómo resolver ciertas preguntas de estas dos áreas. Voy a compartir la pantalla para iniciar. Un momento, por favor. Y ya, compartimos. Listo. Ok. Gracias de nuevamente. Bueno, vamos a iniciar. Quiero asegurarme que vean la pantalla, ¿todo bien? Excelente. Listo. Bueno, ya José ha dado una introducción realmente de mí. Voy a ampliar un poco más, nada más para que me conozcan. Mi nombre es Israel, yo soy ingeniero de sistemas colegiado, tengo una maestría en Project Management. Bueno, tengo experiencia en docencia ya hace varios años, más de 12 años de experiencia profesional, bueno, en sectores de retail, salud y consultoría, que me he tenido la oportunidad de poder trabajar y poder aportar y poder aprender y también aportar mis conocimientos. Bueno, cuento con la certificación PMP, también la certificación Scrum, la IT, la de Microsoft Project, OKR, Design Thinking y de CertiPro, y también certificaciones relacionadas a agilidad, como de facilitador ágil y la SAFe. Certificaciones, bueno, que son relevantes y que ayudan mucho ahora en estos tiempos, sobre todo que muy aparte de la PMP se habla bastante de agilidad, pues uno siempre tiene que complementar y avanzar de acuerdo a cómo el mundo va avanzando y cómo va cambiando. Entonces, ¿no? Para que me conozcan un poco más. Hoy día, bueno, en agenda tenemos dos áreas de conocimiento, la gestión de las comunicaciones y la gestión de interesados. Y luego vamos a ver preguntas tipo PMP de estas dos áreas de conocimiento, pero he querido tocar los temas y repasarlos para que eso les ayude a poder resolver las preguntas del examen. Dos áreas muy interesantes, dos áreas de comunicaciones e interesados que en realidad son relevantes para nuestra experiencia profesional. De hecho, que nos sirve también bastante para poder resolver las preguntas y también como experiencia profesional. Lo bueno que cuando ustedes se certifican como PMPs, logran adquirir esos conocimientos y a través de las casuísticas y de las múltiples preguntas y de las herramientas que brindamos regularmente en los cursos, bueno, también les queda eso como experiencia cuando a ustedes les toque liderar o si ya lo están liderando para mejorar su liderazgo y gestión de proyectos. Entonces, bueno, primero vamos a tocar en relación a la gestión de las comunicaciones algo muy importante que es los mecanismos de intercambio de información. En realidad, un director de proyecto constantemente está comunicando. ¿Y cuáles son los mecanismos, ¿no?, mediante los cuales se pueden intercambiar información? Bueno, tenemos de forma escrita, que hablamos de medios físicos o electrónicos, tenemos de hablados cara a cara o también pueden ser remotos ahora, ¿no? Tanto que está muy, es muy común o es cada vez más común después del COVID el trabajo remoto. Los formales o informales, por ejemplo, como documentos formales o medios sociales de comunicación en cuanto a informales. También a través de los gestos. Ustedes me pueden ver ahora en cámara qué tono de voz estoy usando, cuál es mi expresión facial, cómo muevo mis manos y así. Entonces también es importante el tema de los gestos.
Bueno, y a través de los medios, también como imágenes, acciones o incluso la elección de palabras que uno pueda tener. Y en cuanto a elección de palabras, a menudo existe más de una palabra para expresar una idea. Puede haber diferencias sutiles en el significado de cada una de estas palabras y frases que cada uno de nosotros utilizamos. Otro punto importante también es las 5 Cs de la comunicación, ¿no? Aquí es importante que el director de proyecto pueda incorporar estas siguientes cualidades, bueno, para asegurar que estos mensajes sean eficaces, sean efectivos. Entonces, cuando hablamos de las 5 Cs, hablamos de correcto, hablamos de conciso, de claro, coherente y controlado. Voy a explayarme un poco más para que lo puedan entender. Por ejemplo, cuando hablamos de correcto, hablamos de la gramática y la ortografía correcta que pueda usar. Y aquí es importante indicar de que el mal uso de la gramática o de la ortografía incorrecta, pues que pueden generar distracciones y también generar distorsiones en el mensaje, disminuyendo la credibilidad, porque cuando uno emplea cierta gramática o coloca ciertas comas o puntuaciones o cuando no coloca acentos, pues hay un diferente mensaje que se transmite. Al momento de ser conciso, es importante que uno pueda manejar expresiones concisas y obviamente eliminación del exceso de palabras. Un mensaje conciso, obviamente bien elaborado, pues va a reducir las probabilidades de que se pueda malinterpretar la intención del mensaje. Es importante, obviamente, siempre dar a entender esa carnecita que queremos transmitir en el mensaje, sin explayarnos demasiado, sin irnos por la tangente, sin poner demasiado texto o demasiadas palabras, que finalmente lo que van a hacer es distraer y van a malinterpretar el mensaje. Es bueno ir al punto de manera clara y de manera concisa. Claro. ¿Qué quiere decir ser claro? Bueno, aquí es importante tener un propósito, el propósito y expresión claras, dirigidos obviamente a las necesidades de lo que se quiere comunicar. Aquí es importante garantizar que las necesidades y los intereses de la audiencia se tengan en cuenta en el mensaje. Entonces, el mensaje debe tratar de ser claro, ¿no? Para que se pueda interpretar de manera adecuada. Cuando hablamos de coherente, hablamos de que el flujo de ideas sea coherente, sea lógico. Un flujo de ideas coherente y lógico, obviamente con el uso de marcadores como una introducción, hacer resúmenes de las ideas, a lo largo de lo que tú transmites y a lo largo también de lo que redactas, de lo que puedes transmitir en un correo, por ejemplo. Cuando hablamos de controlado, hablamos de que sea un flujo controlado de palabras e ideas. El flujo controlado de palabras e ideas obviamente puede involucrar gráficos o solo resúmenes. Es importante que nos apoyemos con estos medios, así como lo estoy haciendo yo al momento que le estoy transmitiendo en esta presentación. Uso gráficos, uso mensajes, palabras, pero finalmente yo estoy explicando y estoy explayando. Y esa es una forma de hacerlo de manera controlada. También de manera dosificada al momento que yo les transmito la información, es comunicar. Entonces, aquí son las 5 Cs de la comunicación. Otro concepto importante son los niveles de comunicación. Y aquí en los niveles de comunicación, en el proyecto podemos decir de que estos mecanismos mediante los cuales se intercambia información pueden ser, bueno, el proyecto con otros directores de proyecto, con clientes, patrocinadores, jefes funcionales y miembros del equipo y otros interesados. Las comunicaciones en el proyecto siempre van a ir hacia estos frentes y también y viceversa, también pueden venir hacia nosotros. Por ejemplo, en otros proyectos, al ver alguna lección aprendida, al hacer consultas, con otros interesados también para poder continuar esta identificación y recopilar necesidades, con otros directores de proyecto para seguir compartiendo experiencias y obviamente con clientes, patrocinadores, miembros del equipo, porque siempre en el proyecto siempre estamos comunicando y siempre tanto nosotros a ellos como ellos hacia nosotros. Entonces hemos visto algunos conceptos importantes en cuanto a la gestión de las comunicaciones. Ahora vamos a ver los procesos que maneja el PMI en cuanto a la gestión de las comunicaciones. Y cuando hablamos de la gestión de comunicaciones, pues hablamos de que va a incluir los procesos necesarios para asegurar, ¿no?, que las necesidades de información del proyecto y obviamente de los interesados se puedan satisfacer a través de las actividades que vamos a implementar para asegurar un intercambio eficaz de información. Entonces,
la gestión de las comunicaciones, según el PMBOK, tiene tres procesos principales. Uno es planificar la gestión de las comunicaciones, que se encuentra en el grupo de procesos de planificación. Gestionar las comunicaciones, que es gestionar de acuerdo al plan, en los grupos de procesos de ejecución, y monitorear las comunicaciones, obviamente en el grupo de monitoreo y control. Entonces voy a indicar brevemente cada uno de estos procesos. Por ejemplo, cuando nosotros planificamos, es determinar cuál será las necesidades de información del proyecto y de los interesados, para definir cómo se va a gestionar y cómo se va a monitorear. Siempre los planes te van a marcar los procesos que se vienen a continuación. Cuando yo planifico, tengo que definir cómo se va a gestionar y obviamente cómo se va a monitorear las comunicaciones. Al hablar de gestionar las comunicaciones, esto consiste en poder recolectar, elaborar, distribuir la información a los interesados. Y obviamente también incluye acciones de almacenamiento y recuperación de información. Y cuando hablo de monitorear las comunicaciones, es asegurar que se cumplan, es monitoreo y seguimiento, las necesidades de información del proyecto y obviamente de los interesados. Entonces ahí tenemos los tres procesos. Ahora vamos a ver cada uno a detalle para poder escarbar y ver qué significa cada uno ya a nivel de las entradas que podemos aceptar, las herramientas y las salidas que el PMBOK nos indica. Por ejemplo, en planificar las comunicaciones, como ya habíamos indicado, el proceso de desarrollar lineamiento y un plan para que pueda gestionarse, puedan monitorearse las comunicaciones. Es decir, para que estas actividades de comunicación cumplan con las necesidades de información de cada uno de los interesados. Dentro de las entradas principales tenemos, primero, el acta de constitución. Y tenemos el acta de constitución porque en el acta de constitución tenemos entre los elementos de un acta de constitución que tiene los objetivos, la justificación, los hitos iniciales, los riesgos iniciales, también tenemos los interesados clave. Tenemos la autoridad que se le da al director de proyecto. Entonces es un elemento importante que nos va a ayudar a poder hacer esta planificación. Entre los planes que vamos a utilizar también como entrada es el plan de gestión de recursos humanos. Obviamente porque ahí tenemos puntos importantes como cómo se va a realizar el involucramiento, también en esta parte de la gestión humana, cómo se va a realizar la selección, cómo se va a comunicar, qué roles y responsabilidades se requieren en el proyecto de acuerdo a lo que se ha evaluado en cuanto a puestos, en cuanto a responsabilidades. Y también el plan de gestión de interesados porque necesitamos tener el plan de involucramiento de los interesados, identificarlos, porque son ellos a quienes les va a llegar esta información. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, aquí tenemos el análisis de requisitos para poder identificar las necesidades de información de los interesados y definir el tipo de formato de información. También las tecnologías de las comunicaciones, porque vamos a necesitar definir qué tipo de tecnología se utilizará para distribuir y gestionar la información. Por ejemplo, si lo vamos a hacer por un intranet, si lo vamos a hacer por un correo, si lo vamos a hacer por redes sociales, celulares, WhatsApp, por ejemplo. La tecnología a utilizar va a depender de factores importantes, por ejemplo, como la urgencia, la disponibilidad actual de la tecnología, que ahora disponemos de múltiples herramientas para poder realizar comunicaciones, tanto en el momento localmente, ubicados físicamente cercanos, como remotos. También los cambios tecnológicos, el entorno de trabajo, si es físico o virtual, etc. También otra herramienta son los métodos de comunicación, que bueno, aquí son distintas alternativas para compartir la información entre los interesados. Por ejemplo, realizar una reunión interactiva o bidireccional en tiempo real, enviar un correo, las comunicaciones push, las comunicaciones pull, y que lo vamos a ver luego, me voy a explayar un poco más. Las matrices de evaluación de involucramiento de los interesados, aquí nos va a mostrar una brecha entre el estado actual que tenemos de participación de un interesado versus a lo que queremos llegar, el nivel esperado, el nivel deseado. Entonces, esto nos va a ayudar para planificar la estrategia de comunicación y alcanzar el estado deseado que queremos del interesado, que obviamente debe estar involucrado y que queremos alcanzar ese estado. Y obviamente nos va a ayudar a poder lograr los objetivos del proyecto, van de la mano. En cuanto a las salidas, tenemos el plan de gestión de las comunicaciones, que va a incluir los requisitos de comunicación del interesado, los formatos y contenidos, en el tipo de información, los canales de comunicación. Vamos a explayarnos después en cuanto a canales de comunicación, cómo calcular la cantidad de canales de comunicación. También las personas responsables de comunicar y los responsables de autorizar información,
confidencial, la frecuencia de las comunicaciones, el proceso para escalar, puede ser glosario de términos comunes también, porque hay términos que se van conociendo en el proyecto y que se manejan dependiendo del rubro, si es un proyecto de gestión humana, si es un proyecto de tecnología, si es un proyecto logístico, si es un proyecto, por ejemplo, de ingeniería civil o de construcción, manejan glosarios. Y también el proceso para poder actualizar las comunicaciones. Todo eso van a ser las salidas y actualizaciones al plan. Cuando hablamos de planificar la gestión de las comunicaciones, también tenemos que hablar del análisis de requisitos de comunicación. ¿Y qué análisis de requisitos de comunicación tenemos que considerar? Por ejemplo, los requisitos de información y comunicación de los interesados que provienen del registro de interesados y el plan de involucramiento de los interesados, que después vamos a ver un ejemplo también para que lo vean ya en vivo, ¿no? Y tengan la parte práctica de esto. Bueno, los interesados internos como patrocinadores, equipos, y los interesados externos también, como son gobierno, medios de prensa, organigramas también, cuando hacemos el análisis, organización del proyecto y responsabilidades. Aquí tenemos las relaciones e interdependencia de los interesados, la matriz de roles y responsabilidades, la RACI, donde tenemos quién es el responsable, quién es el que aprueba, quién es el consultado y quién simplemente se le informa. También debemos de tomar en cuenta los requisitos legales y los canales de comunicación, si es uno a uno a varios, varios con varios, etc. Y aquí en canales de comunicación, bueno, tenemos una fórmula que es el número de canales de comunicación va a ser el número de interesados que están participando en tu proyecto, van a ser igual a n por n-1 entre 2, donde n es el número de interesados, las personas que están participando en el proyecto, y salvo, bueno, que tengas preguntas que te indiquen lo contrario, tienes que incluirte en ese equipo de interesados cuando desarrolles este tipo de, cuando te piden indicar la cantidad de canales de comunicación. ¿Cómo es esto, Israel? Bueno, aquí les voy a mostrar una manera. Hemos dicho que los canales de comunicación es número de interesados que participan en el proyecto, y salvo que la pregunta te lo indique lo contrario, pues te incluyes también, es n por n-1 sobre 2. Les voy a dar un ejemplo para que pueda quedar más claro. ¿Cómo pueden ser este tipo de preguntas que después vamos a ver en la parte ya cuando resolvamos preguntas de comunicaciones y de interesados? Supongamos que estás trabajando como director de proyecto Apolo 10 y tienes 9 personas a tu cargo. 9 personas a tu cargo. Ahora, el patrocinador pide que te agreguen 2 personas más a tu equipo de trabajo. ¿Cuántos canales de comunicación se han incorporado? Bueno, vamos a hacerlo por partes. Primero, dice que tienes 9 personas a tu cargo inicialmente. Ya, a esas 9 tienes que añadirte tú como director de proyecto. Entonces son 10. 10 interesados que están participando en el proyecto. Si yo calculo, ¿ya?, utilizando la fórmula 10 por 9 entre 2 me da 45. ¿No? Me da 45. Este es el primer escenario. Pero después te dice que a pedido expreso del patrocinador te agregan 2 personas más. 2 personas más, ¿cuántas son? Son 10, ¿no?, interesados contándote a ti como director de proyecto, más 2 son 12. 12 por 11 entre 2 son, ¿cuánto es? 66. Entonces ahí tengo 66. Y por último, lo que tengo que hacer es, ¿cuántos canales de comunicación se han incorporado? Pues hago una resta. 66 menos 45 igual 21. Entonces, este tipo de preguntas pueden venir. Siempre se calcula el antes, el después cuando te agregan personal, y obviamente cuando obtienes los resultados del antes, el después, haces la resta y ahí vas a tener la respuesta. Después vamos a ver un caso, pero este tipo de preguntas pueden venir. Siempre incluirse. Si no, salvo que la pregunta te indique lo contrario, siempre deben de incluirse. Ahora, para hablar del modelo de comunicación, ustedes seguramente han visto este modelo de comunicación hace años, uno cuando estaba en el colegio, luego en la universidad, seguramente, han visto que hay un modelo de comunicación que te dice que hay un emisor y hay un receptor, ¿no? El emisor envía la información, debe asegurar que esa información sea clara y completa, ¿no? Y debe confirmar que el mensaje del receptor obviamente es interpretado. Y el receptor es responsable de cerciorarse que esa información sea recibida y comprendida. Entonces aquí tenemos, bueno, un ejemplo de un gráfico, que la fuente es la guía del PMBOK, la versión 6, ahí les dejo la referencia, en la sección 10, página 373, pues aquí tienen, ¿no? El emisor, cada emisor y receptor, ambos realizan una codificación, el emisor envía y el receptor hace una decodificación. Igual, cuando el receptor confirma, codifica,
y el emisor decodifica. Todo esto sucede en milésima de segundo en nuestra cabeza, porque nuestro cerebro lo entiende, y es más, en este momento ustedes están siendo receptores también de estos mensajes que yo les estoy diciendo, este conocimiento que estoy compartiendo. Entonces ustedes, bueno, en su cerebro están decodificando toda esta información en base al lenguaje que yo les estoy diciendo. Ahora, puede ocurrir que en esa transmisión de mensaje, y siguiendo el gráfico, justamente lo voy a poner aquí, pues también haya ruido bloqueantes. Por ejemplo, yo puedo enviar un mensaje y no se escucha bien. Imagínense que ustedes tienen ahorita un problema en internet y no pueden escucharme bien, o yo tengo el problema. Entonces siempre va a haber ruidos o bloqueantes que pueden hacer que la comunicación no llegue de manera fluida. Ahora, estos ruidos o bloqueantes, el ruido puede ser el tema de internet, un tema de señal, puede haber un ruido que alguien se ponga, justo cuando estoy explicando, se ponga a taladrar o se ponga a gritar, y obviamente no va a llegar bien información. Ahora, también estos bloqueadores también puede ser que yo no transmita el mensaje de manera adecuada, no utilice el mensaje adecuado, o quizás ustedes no manejan, no sé, no manejan el idioma, hay alguien de aquí que no maneja mucho el español y va a generar esos bloqueadores. Entonces, este es el modelo de comunicación que todos conocemos y bueno, hay temas de cultura que pueden influenciar, también hay temas de personalidad, hay cultura también, estado emocional que puede darse y así, o supuestos, o que yo puedo entender cierta comunicación de distintas formas. Es, por ejemplo, un clásico cuando tú mandas un correo, no es lo mismo mandar un correo que comunicarse directamente, cara a cara. Pues es diferente. Los correos muchas veces son fríos, o hasta cuando tú te comunicas por redes o te comunicas por WhatsApp, imagínate que se te pasó y justo te pusiste el mensaje, lo pusiste en mayúsculas. Ya la otra persona va a decir, me está gritando, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, esos son los bloqueadores que pueden ocurrir dentro del proceso de comunicación, dentro de este modelo. Ahora, cuando hablamos de métodos de comunicación, pues aquí tenemos tres. Bueno, tenemos la interactiva, tenemos la push y tenemos la pull. Cuando hablamos de métodos de comunicación, son distintas alternativas para poder compartir la información entre los interesados. Cuando hablamos de comunicación interactiva, pues hablamos que dos o más partes que realizan un intercambio de información, ¿no?, de tipo multidireccional en tiempo real, ¿no? Comunicación en tiempo real entre dos o más partes que realizan este intercambio. Por ejemplo, una conversación que estamos teniendo ahora, una videoconferencia, una reunión. Cuando hablamos de comunicación push, hablamos que estés enviada, ¿no? Enviada a receptores, obviamente, para recibir la información. Pero no se garantiza que haya llegado ni que haya sido entendida. Por ejemplo, informes de estado, que puedo poner, memorandos, actualizaciones. Yo puedo enviar un informe, pero yo no sé si ha sido comprendido. Si no recibo un feedback, obviamente es un push. Simplemente yo empujo. Nada más. Pero no se garantiza que haya sido recibida, a menos que la persona te confirme. Pero si no, es push, tú envías. Ahora, cuando hablamos de pull, más bien aquí es pull, jalan. Por sus siglas en inglés se llama push, pull. Entonces, push, jalan. Aquí los receptores van a acceder a este contenido. Por ejemplo, en intranet, si el proyecto tiene un intranet donde tienes toda la parte de comunicación, van a acceder comunicaciones masivas, redes sociales, puedes tener carpetas compartidas también, entonces ellos van a acceder a la información y van a jalar, van a extraer esta información. Cuando hablamos de planificar la gestión de las comunicaciones, también hablamos de la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. Y aquí es importante señalar de que cuando estás trabajando con interesados, pues puedes clasificar la participación de los mismos de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de un desconocedor, es que no conoce información alguna del proyecto. Cuando hablamos de un reticente, es alguien que se resiste, no prestará apoyo. Cuando hablamos de un neutral, es alguien que ni lo apoya ni está en contra. Ni sí ni no. Cuando hablamos de partidario, es alguien que apoya el proyecto, apoya el cambio, apoya los resultados que va a dar el proyecto, el producto, servicio, resultado. Y cuando hablamos de líder, es alguien que conoce del proyecto y está involucrado de manera activa, ¿no? Para asegurar que obviamente se cumplan los objetivos del proyecto. Ahora, ¿cómo es una matriz? Bueno, una matriz es, les voy a dar un ejemplo aquí, pues tenemos un interesado, tenemos la clasificación que hemos dado, desconocedor, reticente, neutral, partidario, líder, y aquí abajo tenemos una leyenda. Por ejemplo, el interesado 1 es desconocedor en este momento, en la situación actual, pero lo que yo como director de proyecto quiero que llegue a neutral. Entonces, el esperado es que de desconocedor llegue a neutral. Es un caso. El interesado 2
es reticente, se resiste al cambio, pero yo quiero que después se convierta en alguien que apoye el proyecto, sea partidario. Entonces es un ejemplo de una matriz de evaluación de involucramiento. Muy interesante, úsenla, en realidad es muy buena. Ahora, también seguimos hablando de comunicaciones al hablar de tipos de comunicación. Cuando hablamos de tipos de comunicación, hablamos de formal escrita, formal verbal, informal escrita, informal verbal. Por ejemplo, formal escrita, documentación del proyecto, claro ejemplo. Formal verbal, reuniones planificadas, retrospectivas, retroalimentaciones planificadas. Informal escrita, por ejemplo, correos, mensajería instantánea, redes sociales. Informar verbal, reuniones no planificadas, conversaciones de pasillo, o de repente estás investigando el origen de un problema y lo conversas con alguien de tu equipo, no es algo formal. Si yo les diera un ejemplo, entonces aquí, si yo diría realizar presentaciones a la gerencia general, eso sería, si hablamos si es formal escrita, formal verbal, formal, informal escrita o informal verbal, si yo realizo presentaciones a la gerencia, viene a ser una comunicación formal verbal. Es formal verbal. Si yo envío un correo para pedir aclarar un problema, es informal escrita, un correo. Si yo tengo una conversación para encontrar la causa de un conflicto, es informal verbal. Y si yo actualizo el plan de comunicaciones, es formal, va yendo por ahí, y es escrita. Entonces, formal, escrita. Resumiendo, para planificar la gestión de las comunicaciones, pues tengo que tener mi acta de constitución, tengo que tener mi plan de gestión de recursos humanos, mi plan de gestión de interesados. Como herramientas puedo usar mi análisis de requisitos, los métodos de comunicación, las tecnologías, la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados, y como entregables que tengo mi plan, obviamente, de gestión de las comunicaciones y mis actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, porque si yo actualizo, tengo mi plan, actualizo el plan para la dirección, que es todo un conjunto de planes de comunicaciones, de alcance, tiempo, costo, y obviamente lo actualizo al tenerlo. Vayamos al siguiente, gestionar las comunicaciones. Cuando yo gestiono las comunicaciones, en realidad es el proceso que me va a garantizar que se va a recopilar, que se va a distribuir, que se va a gestionar, monitorear, finalmente la información del proyecto y que ésta sea oportuna y que sea adecuada. Como entradas principales que puedo tener, obviamente mi plan de gestión de las comunicaciones. Necesito mi plan de gestión de las comunicaciones porque el plan de gestión me indica cómo voy a gestionar la comunicación, cómo voy a monitorear. Entonces necesito el plan. Como herramientas que puedo utilizar, tecnología de la comunicación, que ya la vimos, que pueden ser videoconferencias, internet, oficinas virtuales, etc. Como métodos de comunicación, ya lo conversamos, será interactiva, push o pull. Y habilidades de comunicación que puedo tener. ¿Qué habilidades de comunicación, por ejemplo? Que yo identifique y gestione las expectativas de los interesados, que yo transmita el mensaje correcto, la comunicación efectiva, la escucha activa. Entonces, todo eso consiste en las habilidades de comunicación que debo de tener. Y como salidas, obviamente tengo las comunicaciones del proyecto, las actualizaciones al plan y los documentos del proyecto. Ahora, conversemos un poco sobre las habilidades de comunicación que debe tener un director de proyecto. Lo conversamos. Gestiona las expectativas de información de los interesados. Los interesados tienen que ser alguien, lo vamos a tocar en la siguiente área de conocimiento, tiene que haber una confianza con ellos, desarrollar esa relación de confianza para poder recoger sus expectativas que requieren de información. ¿Qué necesitan saber del proyecto? ¿Qué necesitan estar informados? ¿Con qué frecuencia? Obviamente tener la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un tipo de comunicación que en realidad va a garantizar que llegue bien el mensaje. Comunicación no verbal, lo hemos conversado, es importante tener, muy aparte de la comunicación efectiva, comunicación no verbal. Tener escucha activa, saber escuchar, gestionar los conflictos, realizar presentaciones efectivas, que obviamente a través de gráficos, sin poner demasiado texto, pues se entienda el mensaje y los objetivos de esa presentación. Y brindar retroalimentación continua a los equipos interesados. Es importante siempre dar feedback. Y para el feedback no se requiere hacer necesariamente unas reuniones, tú puedes dar feedback en constante y también te pueden pedir feedback a ti. Entonces son habilidades de comunicación que debemos tener como directores de proyecto. Como resumen, para gestionar las comunicaciones, ¿qué tenemos detrás? El plan, que me va a indicar los pasos siguientes, documentación del proyecto, informes de desempeño, ya le hemos hablado en herramientas, tecnología de la comunicación, métodos y habilidades. Y como entregables, comunicaciones del proyecto. Y vamos a la última de la gestión de las comunicaciones, que es monitorear.
Entonces, cuando yo monitoreo, es poder asegurar que los interesados reciban sus requisitos de información en el tiempo y forma con el objetivo de que sigan apoyando el proyecto. Eso consiste en el monitoreo de las comunicaciones. ¿Qué necesito como entradas? Por ejemplo, mis planes de comunicaciones, obviamente, y documentación, mi plan, porque mi plan me indica cómo voy a monitorear. Y documentos como incidentes, documentos de comunicación del proyecto, canales de comunicación, etcétera. Y como herramientas, pues acá tengo la matriz de involucramiento de los interesados, que ya la hemos visto, y habilidades de comunicación, estas habilidades interpersonales que debemos de tener, como la observación, identificar problemas, gestionar conflictos, etcétera. Y como salidas, tenemos los informes de desempeño del trabajo, que me van a indicar el estado actual de la comunicación en relación a lo planificado. Siempre los informes de desempeño te van a indicar esto, lo planificado versus lo real en proyectos tradicionales. Ahora, en monitorear las comunicaciones, tenemos como resumen, como entradas, el plan de comunicaciones, documentación del proyecto, como herramientas la matriz de involucramiento de los interesados que le hemos visto, habilidades de comunicación interpersonales, información de desempeño del trabajo como entregables y solicitudes de cambio. Entonces aquí, solamente para acotar algo, el director del proyecto debe de asegurar que las personas correctas reciban la información apropiada en tiempo y forma. Ahora es importante decirles que en el caso de marcos ágiles, los marcos ágiles, por ejemplo, como el marco de trabajo Scrum, en el marco de trabajo ágil, como el Scrum, en realidad las comunicaciones están aseguradas de acuerdo al proceso. Si tú ves los eventos que se manejan en un equipo ágil, pues tenemos el sprint planning, tenemos el daily, tenemos el review, tenemos la retrospectiva, tenemos el afinamiento o el refinamiento. Entonces siempre hay comunicación cara a cara. Se promueve mucho la comunicación cara a cara entre los roles de un equipo ágil, que regularmente son el product owner o el propietario del producto, el Scrum Master, el equipo, ¿no? El equipo ágil, llamado también en Scrum equipo de desarrollo. Entonces siempre se garantiza que haya comunicación cara a cara. Cara a cara me refiero, puede utilizarse físicamente o remotamente a través de cámaras, herramientas virtuales, pero la idea es que siempre hay comunicación. Y estos eventos que manejan los equipos ágiles garantizan que siempre hay una comunicación cara a cara y una comunicación directa. Vamos a hablar también de la gestión de los interesados. Bueno, la gestión de los interesados consiste en poder identificar, poder analizar y desarrollar estas relaciones con las personas, organizaciones que van a verse afectadas o que afectarán de alguna forma el proyecto. Entonces aquí tenemos 4 procesos. Identificar a los interesados que estén en los grupos de proceso de inicio, planificar el involucramiento de los interesados entre los grupos de proceso de planificación, gestionar el involucramiento de los interesados en los grupos de proceso de ejecución y por último monitorear el involucramiento de los interesados. Siempre hay una parte de monitoreo, siempre va a haber. Entonces, así brevemente, ¿qué es identificar? Aquí es listar a las personas o organizaciones que se van a ver afectadas o te van a afectar de alguna manera el proyecto, ¿no? De acuerdo a sus actividades. Planificar el involucramiento de los interesados, esto es en función de las necesidades y expectativas, se desarrolla la estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar de esa forma posibles impactos negativos. Esto va de la mano con la gestión de riesgos también. Gestionar el involucramiento, básicamente es comunicarse de manera frecuente y proactiva con los interesados para poder involucrarlos en el proyecto y satisfacer sus necesidades y expectativas. Y acá, bueno, también se gestionan los conflictos que puede haber entre los interesados. Y por último, monitorear, realizar un seguimiento a las relaciones y comportamiento de los interesados. Esto es lo que queremos lograr. Este planificado es versus el real y ver realmente el actual y el deseado. Y si hemos logrado con las estrategias lograr a ese deseado. Identificar a los interesados. Bueno, tenemos como entradas principales aquí el acta de constitución, porque ahí tenemos los interesados iniciales. Ahí los tenemos. Y el plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones también. Porque el plan de comunicaciones me va a orientar también a tener esa guía de cómo va a ser el proceso de comunicación. Como herramientas, bueno, tenemos cuestionarios y encuestas, que básicamente es la recolección de datos sobre interesados, tormentas de ideas, tener lluvia de ideas sobre los diferentes puntos de vista, sobre qué interesados requerimos en el proyecto. Esto es importantísimo porque es importante identificar a los interesados. ¿Cuántos proyectos tienen problemas por no identificar a los interesados de manera adecuada? Pues sobre todo en los proyectos del Estado hay muchos proyectos que manejan en diferentes países por no identificar a los interesados principales. Estos proyectos sociales
no identificas a las comunidades, no identificas a los interesados, entonces vas a tener un problema. El análisis de los interesados es identificar cargos, roles en el proyecto, ¿no? Intereses afectados por el proyecto, expectativas, conocimiento, necesidades de información y poder de influencia de cada interesado. Y la matriz de clasificación de interesados, que lo vamos a ver, que hay diferentes tipos, vamos a ver ahora la matriz de poder, interés. Bueno, y en las salidas, lo que tenemos es mi registro de interesados, y si es necesario, y si lo amerita, solicitudes de cambio, si hay cambios en la identificación. Vamos a ver una herramienta importante, la matriz de clasificación de los interesados. Por ejemplo, aquí, si tenemos en el eje vertical poder y en el eje horizontal interés, podemos decir que si un interesado tiene alto poder y bajo interés, entonces lo tengo que mantener, la estrategia es mantenerlo satisfecho. Si un interesado tiene bajo poder y bajo interés, pues la estrategia que voy a tomar es monitorear. Si tengo un interesado que tiene alto interés y bajo poder, la estrategia es mantener informado. Y si tengo un interesado que tiene alto poder y alto interés, pues tengo que gestionarlo activamente. Alto poder y alto interés. Supongamos, veamos ejemplos aquí en este cuadro. Tengo un cliente como interesado, tiene alto poder, alto interés. ¿Cuál será la estrategia? Según el cuadro que vimos, la estrategia va a ser que lo tengo que gestionar activamente. Si tengo un proveedor que tiene bajo poder y bajo interés, pues lo que hago es monitorearlo. Si tengo interesado equipo que es bajo poder y alto interés, pues mantenerlo informado será la estrategia. Si tengo inversores que tienen alto poder y bajo interés, pues mantener satisfecho es la estrategia adecuada. Acá les muestro un modelo de registro de interesados donde tengo información interesante, por ejemplo, como nombre, la empresa, el puesto, el rol en el proyecto, los requisitos que maneja, las expectativas, la influencia, la fase de mayor interés, si es interno o es externo, y la clasificación, recuerdan si es desconocedor, si es resistente, si es neutral, si apoya o es líder. Entonces, como entradas que teníamos, el acta, mi plan de comunicación. Herramientas, cuestionarios, tormenta de ideas, análisis. Y como entregables, mi registro de interesados, que es el principal, y si lo amerita, solicitudes de cambio. Ahora viene el siguiente, ya identifiqué. Ahora, ¿cómo los involucro? Entonces, aquí esto es un arte. Una vez que conocemos las necesidades, intereses y potenciales impactos sobre el proyecto de cada uno de los interesados, pues tenemos que desarrollar estrategias para gestionar que se involucren y estén comprometidos con el proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. No solamente es al inicio, identifico y ya. Tengo que seguir haciéndolos que participen, que se sigan involucrando en el proyecto. Pues aquí, ¿qué necesito? Bueno, puedo tomar el acta de constitución, porque tengo los objetivos del proyecto, mi plan de comunicaciones, mi plan de riesgos y mi registro de interesados. Como herramientas que puedo utilizar, bueno, puedo utilizar análisis de causa raíz para investigar por qué un interesado se quiere involucrar en el proyecto o no se quiere involucrar en el proyecto. Priorización, aquí significa priorizar los requisitos de cada interesado y los grupos de interesados. Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados, ya lo vimos, es cuando tú tienes un estado que tú identificas como actual y quieres llegar a un deseado. Y aquí la salida es el plan de involucramiento de los interesados, que va a incluir las estrategias, las acciones que se llevarán a cabo durante el ciclo de vida del proyecto para obtener el involucramiento de los interesados y obviamente mitigar los impactos negativos. Entonces, si vamos a la herramienta, pues aquí ya la han visto, la matriz de poder e interés, pero ¿a quién tengo que priorizar? Yo tengo que priorizar y gestionar activamente a los que tienen alto poder y alto interés. Entonces tengo que priorizarlos, tengo que mantener bien informados, gestionar los activos, hacer que se involucren, esa va a ser mi prioridad. Como resumen, tenemos el acta de constitución, mi plan, mi registro. Herramientas, mi análisis de causa de raíz, mi priorización y mi matriz de involucramiento. Mis entregables, mi plan de involucramiento de los interesados. Gestionar el involucramiento, ¿qué quiere decir? Que el director del proyecto es el responsable de gestionar el involucramiento de los interesados en el proyecto. Durante este proceso se van a administrar las comunicaciones con los interesados a fin de satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué entradas puedo utilizar aquí? Bueno, las entradas que puedo utilizar es el plan de comunicaciones y obviamente mi registro de interesados.
Como herramientas, puedo utilizar habilidades de comunicación, por ejemplo, reuniones, teleconferencias, correo, habilidades interpersonales que ya lo vimos, escucha efectiva, gestión de conflictos, y reglas básicas. ¿Qué cosas reglas básicas? Reglas básicas vienen a ser las normas de convivencia que han sido definidas en el acta del equipo. Recuerden, hay un acta que se llama acta de constitución del equipo, no es el acta de constitución del proyecto, donde ahí definen los valores, la cultura y reglas de convivencia. Eso se llama reglas básicas. Y aquí mi salida va a ser mis solicitudes de cambio. Como resultado de gestionar el involucramiento, podrían surgir cambios en el alcance del proyecto o del producto. Tengo mis entradas, tengo como resumen mi plan de comunicaciones, mi registro de interesados, mis herramientas, habilidades de comunicación, interpersonales y mis reglas básicas. Y como entregables, mis solicitudes de cambio. Y por último, vamos a monitorear el involucramiento de los interesados, que es el proceso de monitorear el involucramiento. Las estrategias que estamos siguiendo realmente son efectivas, están teniendo los resultados. Entonces aquí también tenemos que tomar acciones y corregir estrategias de gestión de interesados cuando sea necesario. ¿Qué tenemos como entradas? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, tenemos mi plan de comunicaciones, mi plan de riesgos, mi registro de interesados, datos de desempeño del trabajo. Por ejemplo, en esos datos puedo tener qué interesados están apoyando el proyecto, quiénes se resisten, qué tipo de involucramiento tienen los interesados. Como herramientas tenemos análisis de causa raíz también, análisis de interesados, como lo hemos visto, evaluar el estado actual y el deseado. Tenemos habilidades de comunicación, ¿no? Escucha activa, liderazgo, conciencia, política, etc. Y como salidas, tengo información de desempeño, del, bueno, en este caso del trabajo, que aquí consiste en analizar y procesar los datos de desempeño para obtener información sobre el estado de involucramiento de los interesados. Y aquí se viene nuevamente la matriz de evaluación de involucramiento, porque yo voy a tener que monitorear como director de proyecto cómo van. Por ejemplo, acá se añadió interesado 3, es desconocedor, quiero que sea partidario. Interesado 4, no apoya, se resiste, quiero que sea neutral. Entonces aquí tengo varias estrategias que yo puedo utilizar. Y tenemos como resumen de monitorear el involucramiento de interesados, como entradas lo vimos, mi plan de comunicaciones, riesgos, mi registro de interesados y mi dato de desempeño del trabajo. Como herramientas, bueno, análisis de interesados, mi matriz de involucramiento y las habilidades de comunicación. Y como entregables, información de desempeño del trabajo, y para eso va a ser muy útil mi matriz de involucramiento de interesados. Entonces, hasta ahí hemos hecho un repaso tanto de la gestión de comunicaciones como gestión de interesados, muy relevantes al momento de las preguntas. Si bien es cierto, hay preguntas que son de alcance, pueden ser de cronograma, de costo, siempre te va a tocar en algún momento la parte de comunicación y la parte de interesados inmerso dentro de esas preguntas. Para complementar, y antes de ya empezar con las preguntas tipo, pues puedo decir que datos importantes como el examen, obviamente dura casi 4 horas, tienes en tu idioma, el idioma español, el idioma que nosotros tenemos, son 180 preguntas, puedes tomar descansos, son opcionales, o puedes tomar como que no. Y la mayoría de preguntas que tienes son de tipo situacional, de selección múltiple, pueden haber preguntas de cálculos me refiero a valor ganado, que es la gestión de costos y la gestión de cronograma, puede darse en presencial o puede darse en línea. Entonces, el porcentaje de aprobación no es público, pero aproximadamente estamos hablando en un 75 a 80% de respuestas correctas. Entonces, a través de los dominios de personas, de entorno de negocio y de procesos, como estas dos áreas de conocimiento que les he dado a conocer ahora, que es de la parte procesos, del dominio de procesos, pues puede tener preguntas. Hay preguntas también, preguntas de evaluación de prueba que siempre ponen en el examen. Y un dato importante, antes de comenzar ya con las preguntas tipo, es que para responder las preguntas el tiempo promedio es de 1 minuto con 20 segundos. En lo posible, hacerlo en menos tiempo. Si ustedes tienen ese tiempo de 1 minuto 20 y se acostumbran, pues van a poder responder la mayor cantidad de preguntas. Y siempre si hay una duda o no la tienes clara en ese momento de la respuesta, lo ideal es que pasen a otra pregunta y continúen resolviendo. Entonces, ya dicho esto y dado ya los enfoques de gestión de las comunicaciones, gestión de interesados y algunos puntos importantes de la certificación, pues vamos a resolver las preguntas tipo. Bueno, vamos a la primera pregunta tipo. Vamos a ver. Listo.
Entonces, dice, un director de proyecto dirige un proyecto complejo, con partes interesadas, ubicadas en varios países alrededor del mundo. El director de proyecto se entera que un gerente senior le solicitó a un miembro de su equipo información sobre el proyecto. ¿Qué debería hacer el director de proyecto? Se te da aquí el enfoque, ¿no? Se le pidió información sobre el proyecto a un miembro de tu equipo, se entera. Pero ¿qué debería hacer? ¿Cuál es la estrategia que debería tomar? Bueno, aquí tenemos cuatro alternativas. Primero, consulta el registro de interesados, invita al gerente senior a la próxima reunión del proyecto, revisa el plan de gestión de las comunicaciones y escalar al patrocinador del proyecto. Entonces, de acuerdo a lo que están viendo, ¿cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Cuál creen? Tenemos cuatro. Entonces, voy a dar un pequeño tiempo para que puedan pensar y podamos resolver la pregunta. Decimos un minuto para que puedan darle una vuelta y puedan resolverla. ¿Listo? Bueno, ya un tiempo prudente. Entonces, ¿qué debería ser el director de proyecto? Este tipo de preguntas, siempre cuando ustedes vean qué debería ser el director de proyecto, siempre añaden la palabra primero. ¿Qué debería ser el director de proyecto en primera instancia? ¿Qué debería ser el director de proyecto primero? Porque el director de proyecto podría tener varias acciones, pero algo va a ser primero, en primera instancia. En este caso, lo que debe hacer el director de proyecto, si se entera que alguien está siguiendo un proceso o está buscando información, pues tiene que buscar su lineamiento. ¿Cuál es el lineamiento que debe seguir el director del proyecto? Ese lineamiento viene a ser lo que definió, su plan. El plan que definió y donde ahí se indica los procesos que debe seguir. Entonces, ¿qué debería hacer el director del proyecto primero? Pues debería revisar su lineamiento. Y su lineamiento es, revisa el plan de gestión de la comunicación. Entonces, el plan de gestión de la comunicación obviamente se desarrolla para garantizar que los mensajes apropiados se comuniquen a las partes interesadas en varios medios, según lo definido en la estrategia de comunicación. Entonces, lo primero que debe hacer el director del proyecto es revisar su plan, ¿no? Antes de consultar registro de interesados, antes de invitar al gerente senior a la próxima reunión y antes de escalar al patrocinador, que regularmente esas respuestas son distractores o de escalar, salvo que la pregunta te indique lo contrario, la respuesta es la C. Revise el plan de gestión de la comunicación. Eso viene a ser la respuesta. Vamos a la segunda pregunta. Si en un proyecto para implementar un sistema de facturación, te acaban de asignar como director de proyecto como reemplazo, o sea, centrado a la cancha directamente. Cuando revises el estado actual del proyecto, te percatas que un miembro del equipo no está respetando las normas de calidad establecidas para las pruebas de calidad del sistema. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarte con ese miembro del equipo para solucionar el inconveniente? ¿Cuál es la mejor forma, ¿no?, de comunicarte con ese miembro del equipo para solucionar el inconveniente? Igual, voy a dar unos segundos para que puedan pensar y podamos resolver. Igual mentalicen la respuesta, tenganla guardada para que en estos segundos, bueno, podamos resolverla juntos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo la formal escrita, ¿no? Aquí la clave de la respuesta es que la forma de comunicarte,
¿no? Con ese miembro del equipo es para averiguar causa raíz, ¿no? Porque tienes a un miembro del equipo que no está respetando. Entonces, más que irte a una formal escrita, o una formal verbal, o una informal escrita, lo más adecuado en este caso sería la informal verbal. ¿Por qué? Porque la informal verbal es la mejor forma para comunicarse por primera vez, porque estás averiguando la causa raíz. Entonces usa la informal verbal. Te reúnes con esta persona, un momento, y comienzas a indagar la causa raíz de por qué no se está respetando estas normas de calidad. Entonces, la alternativa, por ejemplo, A, que dice formal escrita, sería correcta, pero luego, ¿no? Luego de haber comunicado de manera informal verbal. Obviamente la formal verbal y la informal escrita no son apropiadas. Entonces la alternativa aquí, en primera instancia, sería la informal verbal. Y luego de eso sería la formal escrita. Entonces tenemos, ahí también hemos visto las formas de comunicación que también les di un repaso ahora. Vamos a pregunta de cálculo. Vamos a la pregunta de cálculo. Y si estás trabajando como director de proyecto en un restaurante de comida saludable, interesante, y tienes 6 personas a tu cargo. Por pedido expreso del patrocinador, te agregan 2 nuevas personas a tu equipo. ¿Cuántos canales de comunicación se han incorporado? Lo vimos, un caso parecido, similar, la presentación. A ver, tenemos 6 personas a cargo. 6 personas. Entonces, pero 6 personas a tu cargo. Más tú que estás dirigiendo el proyecto, ¿cuántas son? Son 7. Si yo quiero sacar en los canales de comunicación inicial, pues diría que es 7, n por n menos 1, ¿no? En este caso, sobre 2. Sería 7 por 6 entre 2, ¿cuánto es? 21, ¿no? 7 por 6, 42, entre 2, 21. Guardemos ese valor un momento. Ahora, te han agregado 2 personas más. Eran 7, 2 personas más son 9. Entonces, la fórmula, 9, no, n por n menos 1 sobre 2 sería 9 por 8 entre 2 es 36. ¿Cuántos canales se han incorporado? Tenías al comienzo 21, ahora tienes 36. La diferencia será 15. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa B. Una pregunta de cálculo. Es una pregunta de cálculo. Ahora, también hay respuestas distractoras, porque tú puedes decir, ya, tengo 6 personas a mi cargo. No te sumas a ti mismo. Dices 6, ¿no? Por 5 entre 2, ¿no? ¿Cuánto es? 15. 6 por 5, 32, 15. Añaden 2 más, ¿no? 8, tú dices, no te agregas, pones 8 por 7, 42. Y la resta no te va a dar la respuesta. Entonces, es importante que siempre te consideres dentro de ese equipo. Pregunta 4. 2 miembros del equipo se encuentran discutiendo intensamente sobre lo que se necesita hacer para completar una tarea. Además de palabras, si deseas saber qué sucede, el director de proyecto debería prestar más atención a. ¿Qué debería prestar atención? A ver. Lo que está diciendo, el lugar y cómo. Además de sus gestos, el timbre y el tono de sus voces. Lo que se está diciendo, quién lo está diciendo y la hora del día. Los gestos físicos y cómo afecta el cronograma del proyecto. Entonces, demos unos segundos para que puedan darle una vuelta y puedan decir cuál es la alternativa que ustedes consideran que es la correcta. A ver, vamos a dar un tiempo. A ver, por ahí estoy viendo. ¿Qué alternativa consideran que puede ser la correcta? En la pregunta 4. Por ahí, bueno, he visto la B, están poniendo la B, están poniendo también la D. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, demos una vuelta. Listo. Bueno, a ver. ¿Qué es lo importante cuando se comunica? Había yo comentado esa parte. ¿Qué es importante? El tono de voz. ¿Qué es importante? La comunicación no verbal, ¿recuerdan? Los gestos, el timbre de la voz, que no sea claro, conciso. Entonces,
si deseas saber qué sucede entre una discusión, el director del proyecto debe prestar más atención a qué. Lo que se está diciendo, el lugar y cómo, no tiene nada que ver. Además de sus gestos, el timbre y el tono de sus voces, sí, claro. Además de sus gestos, el timbre y el tono de las voces. Debo de prestar atención a eso como director. A ver, dice la C, lo que se está diciendo, quién y la hora del día. No, es irrelevante la hora del día y lo que está, quién lo está diciendo. Los gestos físicos, sí. ¿Y cómo afecta el cronograma del proyecto? No necesariamente. No necesariamente te va a afectar el cronograma. Entonces ahí la alternativa correcta es, vamos a poner un poco de música, es la alternativa B. Además de sus gestos, el timbre y el tono de sus voces. Eso es lo que realmente el director debe prestar más atención. Vamos a la pregunta 5. Estás dirigiendo un proyecto con equipos locales en América Latina como remotos en Estados Unidos. ¿Cuál de los siguientes aspectos, dice, es cada vez más importante en un entorno equipo virtual? Entorno equipo virtual, ¿eh? Entorno equipo virtual. Entonces, ¿qué aspectos es cada vez más importante? A ver, ¿no? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Dice, herramientas de conferencias virtuales, planificación de la comunicación, requerimientos tecnológicos, ancho de banda. Entonces, vamos a dar un tiempo para que igual puedan responder. Listo, entonces, respondan por favor. Den un tiempo. ¿Cuál consideran que es importante aquí? Bueno, por ahí he visto la C, la B. La B están poniendo. Excelente. Víctor Flores ha puesto la B. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime a poner otra alternativa o la misma o apoyar a su compañero, a Víctor? Listo. Bueno, a ver, ¿qué aspectos es importante en un entorno de equipo virtual, un entorno de equipo que está ubicado, está cerca? En realidad, tenemos herramientas de conferencias virtuales, tenemos requerimientos tecnológicos que también lo escogieron sus compañeros. Ahí he visto, Ricardo, ancho de banda. Lo más importante, en realidad, en un entorno de trabajo de equipo virtual o no virtual, siempre va a ser tu lineamiento. ¿Y cuál es tu lineamiento? Tu planificación de la comunicación. Porque en tu planificación de la comunicación tú vas a tener el proceso cuando es un entorno virtual. Ese va a ser importante. Más que las conferencias, herramientas que puedes usar de conferencias virtuales, más que requerimientos tecnológicos y más que ancho de banda, es siempre la planificación de la comunicación. Porque ahí va a indicar cuál es el lineamiento cuando es un entorno de equipo virtual. Entonces, esa es la alternativa correcta. La alternativa correcta es la alternativa B. Planificación de la comunicación. Pregunta tipo, la sexta. En el proyecto que estás dirigiendo se ha detectado que hay un grupo de interesados, ¿no?, que se resisten a colaborar y lo deseable es que se integren al proyecto. Los tienes que traer, tienes que encauzar. No obstante, tienen bajo poder para influir en el proyecto, pero están muy interesados en el mismo. ¿Qué sería la estrategia más recomendable para tratar a este grupo de interesados? Dice, tienen bajo poder para influir, o sea, bajo poder de influencia, bajo poder, y muy interesados, o sea, bajo poder, alto interés. ¿Qué estrategia sería la más recomendable? Gestionarlos de cerca, mantenerlos satisfechos, mantenerlos informados o monitorear por si cambian su nivel de influencia o interés. Entonces, a ver, les voy a dar un tiempo igual para que puedan darle una vuelta y me puedan decir cuál es la alternativa que ustedes creen que es correcta. Ahí estoy mirando los chats también para ver qué alternativa tienen de preferencia.
¿Listo? Entonces, a ver, hemos dado un tiempo. Entonces, aquí, eh, cuando en la pregunta te dice que tiene bajo poder, te está diciendo que tiene bajo poder. Y cuando tiene muy interés, alto interés. Entonces, ¿se acuerdan de la matriz de poder e interés que vimos? Entonces, cuando es alto, alto, lo gestionas de cerca. Cuando es alto poder, bajo interés, mantienes satisfechos. Cuando es bajo, alto, bajo poder, alto interés, informas. Cuando es bajo poder, bajo interés, monitoreas. Entonces aquí te dice que tiene bajo poder, tienes alto interés. Entonces esa combinación lo que te va a dar es que la respuesta sea mantener informado. Bajo poder, alto interés. O sea, no te lo dice directamente que utilices la matriz o que es algo de la matriz, pero te lo está diciendo en la pregunta. Este tipo de preguntas es utilizando la herramienta de la matriz de poder e interés. Listo. Vamos a la siguiente. Deme un minuto, por favor. Vamos a la siguiente. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Ya. Listo. Veamos. Dice, un proyecto para implementar una nueva vacuna para un virus está teniendo varios conflictos con algunos de los interesados y los miembros del equipo. ¿Cuál de las siguientes premisas acerca de los conflictos sería más útil para abordar esta situación? Un director de proyecto debe gestionar los conflictos de forma oportuna. La resolución de conflictos debe centrarse en el problema y no en las personas. Los conflictos deben resolverse siempre en privado y no en equipo. El equipo debe resolverlo por sí mismo, aunque esto retrase el proyecto. Esas son las alternativas. A ver, entonces, les doy un tiempo igual para que puedan responder. A ver, denle. A ver cómo les fue. Veamos. ¿Qué creen? A ver cuál puede ser la respuesta. A ver, veamos, volvamos a leer. Ahí la A. Ahí escuchó Pablo, puso la A. Gracias. ¿Cuál puede ser? Ricardo, ahí pone la A. Otra persona también, Víctor, pone la A. Entonces, ¿cuál de las siguientes premisas, dice aquí, acerca del conflicto sería más útil para abordar esta situación? Bueno, te estás teniendo conflictos, te dice ahí, y los miembros del equipo. ¿Cuál sería la siguiente premisa? Dice, la resolución, vamos a algunas respuestas. ¿El equipo debe resolverlo por sí mismo aunque esto retrase el proyecto? No es una respuesta, ¿no? Los conflictos deben resolverse siempre en privado y no en el equipo. Esa respuesta tampoco va. La resolución de conflictos debe centrarse en el problema y no en las personas. Y por último dice, un director de proyecto debe gestionar los conflictos de forma oportuna. Claro, esa es la respuesta. Un director de proyecto debe gestionar los conflictos de manera oportuna. Esa es la respuesta. Vamos allá a las últimas preguntas. Tienes una reunión con el equipo de PMO de tu organización. En una de las discusiones te hacen la pregunta sobre cuál de los siguientes enunciados describe mejor el monitoreo de involucramiento de los interesados en el proyecto. ¿Qué alternativa responderías? A ver, la alternativa dice, confirmar el poder y la influencia de los interesados en el proyecto, ajustar las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto, comunicación con los interesados para gestionar sus expectativas, resolver los conflictos de los interesados con el equipo. O sea, la pregunta te dice, ¿cuál de las siguientes enunciados describe la mejor forma, el mejor monitoreo del involucramiento de los interesados? ¿Cómo realizas un mejor monitoreo? Entonces, la idea es que ustedes puedan seleccionar. Igual, a ver, doy unos segundos para que puedan seleccionar la alternativa que ustedes consideran que es correcta.
A ver, cuál es su alternativa? ¿Qué alternativa consideran que es correcta? ¿Qué opinan? Listo, entonces, a ver, te dice entre las respuestas. La pregunta te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor el monitoreo? Te está pidiendo que describas cómo realizas el monitoreo de involucramiento de los interesados en el proyecto. Entonces, ¿cómo realizas? Confirmando, ahí he visto, ahí Víctor, gracias, ha puesto la alternativa B. Obviamente, cuando tú realizas un monitoreo, confirmar el poder y la influencia de los interesados no es monitoreo. La alternativa A no es monitoreo. La alternativa C, comunicación con los interesados para gestionar sus expectativas, tampoco es monitoreo. La D, resolver los conflictos de los interesados con el equipo, podría ser. Pero hay una que se ajusta más. ¿Cuál es? Ajustar las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto. Eso vendría a ser monitoreo. Ajustar las estrategias para comprometer a los interesados. Tú defines estrategias, pues en el monitoreo la tienes que ajustar si es necesario para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, esa es la alternativa. Ajustar. Vamos a la 9. Vamos a ir hasta la 10. Trabajas en un proyecto de nómina que requiere el uso de una matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. Esta herramienta se puede usar para identificar. ¿Qué nos ayuda a identificar? Te está diciendo. A. Más interesados para continuar identificándolos. Relaciones de poder e interés entre los interesados. Capacidad de los interesados más importantes. O D. Variaciones con respecto a la participación prevista de los interesados. A ver, voy a dar unos segundos igual para que puedan darle una vuelta y puedan responder. Listo, a ver, veamos cómo les fue. A ver qué opinan. Ahí Pablo ha puesto la B. ¿Ya? Esa alternativa. A ver, por ahí también he visto la B. ¿Qué más? A ver qué más desea aportar, qué más desean opinar. La matriz de involucramiento la vimos. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, la matriz de involucramiento, se dan cuenta, era una matriz donde mostraba mi actual y mi deseado, a dónde yo espero llegar. Entonces, una matriz de involucramiento, a ver, ¿se utiliza para identificar más interesados? No. Relaciones de poder e interés, no, es para eso usas las matrices de poder e interés, no es la B, porque te dice relaciones de poder e interés, no tiene nada que ver. Capacidad de los interesados más importantes, ¿te ayudará la matriz de evaluación de involucramiento a resolver eso? No. La D, a ver, veamos, variaciones con respecto a la participación prevista. Sí, variaciones, porque recuerden que la matriz de poder e interés lo que hacía era mostrar el actual y el esperado o el deseado, a lo que se quiere llegar. Entonces aquí la alternativa correcta es la D. Es la alternativa D. ¿No? Porque la matriz te ayuda a comparar los niveles de involucramiento con los niveles deseados que se necesitan para optimizar el plan. Vamos a la última pregunta, la pregunta 10. Dice, al dirigir el proyecto, un proyecto sumamente relevante para la compañía, impulsado por cambios, y que tiene mucha expectativa por parte de la gerencia general, tiene bastante presión. ¿Qué aspecto de la gestión de los interesados sería la más importante?
Primero, asegurarse que los miembros del equipo no se encuentren sobreasignados, planificar las relaciones de los miembros del equipo con otros interesados, asegurar una comprensión compartida de los objetivos del proyecto o seguir la estrategia según el plan de comunicaciones. A ver, igual les doy unos segundos para que puedan ustedes dar bueno, su alternativa que consideren correcta. A ver. Listo. ¿Van consideran que es la alternativa correcta? A ver, te dice de que ¿qué aspecto de la gestión de los interesados sería la más importante? Entonces, ustedes se dan cuenta, si te habla de los aspectos de la gestión de interesados, entre las respuestas ya puedes ir descartando una. Te dice, seguir estrategia según el plan de comunicación. Descartada, porque te dice qué aspecto de la gestión de interesados. A ver, dice, asegurar que los miembros del equipo no se cuenten sobreasignados. ¿Será un aspecto importante de la gestión de interesados? Que no se cuente sobreasignados no tiene nada que ver, ¿verdad? La sobreasignación no tiene nada que ver, eso se ve en la gestión de cronograma, la gestión de costos, sobre todo en la gestión de cronograma. Planificar las relaciones de los miembros del equipo con otros interesados. Podría ser. Y la C te dice asegurar una comprensión compartida de los objetivos del proyecto. Comprensión compartida, te dice. Entonces aquí en realidad, entre las dos, la mejor respuesta es la alternativa C. ¿Por qué? Porque un entendimiento compartido de la visión y los objetivos del proyecto es fundamental, ¿no? Para que un equipo, en este caso impulsado por cambios, aporte, ¿no? Y el director del proyecto debe estar atento a eso, a que haya un entendimiento común. Entonces, la respuesta aquí es la alternativa C. Por ahí Pablo también puso la C, gracias. Puso la alternativa C. Listo. Entonces, solo para cerrar, solamente darles el alcance de que en realidad el ser PMP significa mucha preparación, disciplina, hemos revisado preguntas y así en las sesiones que tenemos ya del curso las vemos, las repasamos, damos teoría y la parte práctica. Importante si llevando estos conocimientos, toda la parte práctica, ustedes van a poder certificarse, más el aporte que le puedan dar ustedes también como personas y como profesionales y la disciplina que puedan tener para poder certificarse. Hay muchos beneficios de la certificación, así que próximamente seguramente ustedes van a ser PMP y nosotros podemos contribuirle para, en este caso, para el logro de este objetivo. Listo. Bueno, con eso estaría terminando la masterclass. Listo. Listo, José. Nada, te cedo, por favor. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Muy buena presentación y Nada. esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Listo, Muchas gracias. gracias. Nos vemos, gracias. Gusto. Puede ser. Un gusto.